Buenas noches, mi nombre es Andrea Yamilet Cantera Martínez, estudiante de la licenciatura de Psicopedagogía, quinto cuatrimestre. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 3, la enseñanza de la lengua oral. Mi trabajo está hecho de papel cartón, pintura Vinci, papel crepé, pedazos de listón y esta parte de aquí adentro es cartón, en donde tiene incluido una imagen de una niña hablando. Bueno, ese fue mi material, vamos al contenido. Tema 3, la enseñanza de la lengua oral. Como bien su nombre nos dice, hablaremos respecto a la enseñanza del habla, mismo que es de gran importancia en todas las etapas de nuestra vida. Por lo tanto, la competencia comunicativa es una capacidad con la que cuenta el ser humano para comportarse de manera eficaz en una sociedad. Todo esto en conjunto con la gramática, sentido y estructura de la lingüística, así como su misma comprensión. Subtema 3.1, textos y mensajes orales. Un texto engloba un conjunto de expresiones que, junto con la idea, busca comunicarnos algo con un sentido por medio de la voz. Por ejemplo, cuando un maestro imparte su clase o un vendedor anuncia su producto, hace uso de los textos y a la misma vez nos imparte un mensaje oral. A lo largo de nuestra vida nos comunicamos con nuestras familias, amigos y conocidos. Sin embargo, la enseñanza de la lengua engloba ciertos aspectos importantes en la enseñanza y aprendizaje de esta. Cuando nosotros escuchamos hablar bien, se nos viene a la mente el decir una palabra. Por ejemplo, cuando se dice pair, es tomada como una palabra errónea, porque la correcta es para ir. Sin embargo, para hablar correctamente también tenemos que saber la pronunciación, es decir, cuando hablamos debemos de saber volumen, velocidad, ritmo, las pausas y entonación en las que se dice una palabra. Y también considero que es importante conocer la manera en la que la sociedad donde nos encontramos habla. Nos hemos topado algunas veces con algunas personas que omiten un sonido o quitan un sonido a la pronunciación de una letra o una palabra, debido a que hay diversos tipos de pronunciación y la sociedad interfiere en ella. Por otro lado, es indispensable también conocer la construcción de nuestro discurso. Por ejemplo, organizamos desde un inicio, como cuando hacemos una exposición, debemos hablar de nuestros conocimientos, ya que improvisar y dejar oraciones incompletas es algo incorrecto. También es necesario tener en cuenta la comunicación no verbal, es decir, nuestros gestos, posturas, los medios que utilizaremos, a qué distancia estaremos y la distancia que se encontrará el público. En el 3.2, la lengua oral en la escuela, comprensión y expresión, nos dice que muchas veces hemos visto a nuestros compañeros hablar de manera fluida, de manera clara, es decir, hablando naturalmente. Sin embargo, un punto clave que deben de tomar en cuenta es que deben saber escuchar y comprender a sus compañeros, mientras que por otro lado debemos saber expresar nuestros conocimientos de manera fluida y tomando en cuenta los movimientos, gestos y posturas necesarias. La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en situaciones comunicativas reales. Hoy en día la sociedad busca a gente que sepa expresarse perfectamente, que tenga esta habilidad de poder interactuar con los demás de manera que los atraiga. En el 3.3, géneros de la lengua oral, nos enseña que el diálogo es considerado el primer género de la oral. Es común y se turnan en tiempo de hablar uno después de otro. El segundo es la conversación, que de igual manera es una interacción entre dos o más personas, pero que a diferencia del diálogo, este puede ser por teléfono o de manera escrita. Mientras que, por otro lado, la entrevista influye en dos o más personajes, pero uno cuestiona y otro responde, brindando así la capacidad de conocer información en base a la conversación. Sin embargo, existe el monólogo, que como bien sabemos es un discurso que de manera corta se le da la oportunidad a alguien de opinar o interferir en ella. Y por último, el coloquio es un recurso en el cual se puede apreciar diferentes intervenciones. 3.4, niveles y registros de la lengua oral. Un hablante
no hablará siempre de la misma forma, ya que intervienen factores de cultura y sociedad. Es por ello que aquí te menciono 3 registros, entre estos el registro oculto o formalizado, que como bien su nombre lo dice, debe ser claro y preciso, con un vocabulario amplio, variado y específico, e incluso respecto al tema. Mientras que en el registro coloquial o familiar se utilizan expresiones fluidas, pero muchas veces populares, repeticiones, con algunas interrupciones, y por último, el registro vulgar, donde se puede apreciar distintas frases vulgares con un vocabulario repetitivo y escaso. El 3.5, elementos lingüísticos, paralingüísticos, prosémicas y kinésicas. Te preguntarás qué es la paralingüística. Pues bien, se trata de la capacidad de codificar y decodificar los mensajes a través de códigos no verbales. Sin embargo, cabe resaltar que los elementos paralingüísticos se utilizan para entablar una conversación. ¿Pero cuáles son? El principal es la dicción, es decir, la buena pronunciación de las palabras, la fluidez verbal, y en un segundo elemento, el ritmo en el cual se debe de tener cuando hablamos, la entonación cuando modulamos nuestra voz, ya sea grave o agudo, dándole sentido a lo que hablamos. Por otro lado, también podemos mencionar el volumen de la voz, que si bien sabemos, enfatiza el discurso transmitiendo hacia emociones y sentimientos. Por último, también el timbre es indispensable, ya que es una cualidad de distinguir a la persona que habla. Así se puede saber si hablan una o más personas. Es indispensable también conocer sobre la proxemia, bien conocida como la distancia física y de proximidad que debe haber entre la interacción. Por ejemplo, una distancia íntima varía entre los 0 a los 45 centímetros. Y esto se da con las personas con las cuales tenemos mucha confianza, a comparación de una distancia personal, que varía de los 45 centímetros a 1.20 centímetros, que son comunes en reuniones, oficinas o las fiestas. La distancia social se diferencia por una distancia de 1.20 centímetros a 3.65 centímetros, en donde por la distancia hace falta un mayor volumen de voz, y de la misma manera la distancia pública, en donde se dirige a un grupo de personas, pero esta tiene una distancia de 3.65 centímetros. Sin embargo, mencionaremos también que el elemento kinestésico o kinesia, como bien su nombre nos dice, engloba los movimientos corporales y la postura de quien habla. A la misma vez, aquellos gestos que hace la expresión facial, y como es su mirada, también la sonrisa es un elemento esencial, ya que transmite la emoción de la alegría. 3.6, la entonación de la lectura expresiva de los textos. Si bien sabemos, la lectura expresiva es cuando leemos un texto, le damos sentido con todas aquellas pausas, entonaciones, volúmenes adecuadas que hacen transmitir sentimientos y como realmente se sentía aquella persona que escribió el texto. Claro que aquí mismo influye la creatividad, fluidez, conocimientos, prácticas, actitudes, entre otros. 3.6.1, función del teatro escolar. Un teatro escolar es una obra de arte en donde se requiere disciplina y entrega, con el fin de aprender herramientas para adquirir el aprendizaje. Sin embargo, consta de elementos como el texto, en el cual incluye lo que es el diálogo. Es la obra de desarrollar, el autor es quien representa el personaje y le da vida al contenido. Por último, el público es quien aprecia la obra de teatro, quienes presencian todo el contenido. 3.7, técnicas de la exposición oral. Si bien recordamos, en estas incluyen, por ejemplo, el foro, es decir, una exposición de un tema en grupo. Se necesita estudiar el tema para poder exponerse. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en nuestra plataforma. El debate o controversia se trata de una actividad en la que se lleva a cabo una discusión, en la que una parte defiende y la otra parte ataca los ciertos puntos de vista que se tienen ante el tema previsto. Por su lado, la entrevista busca conocer información de una persona en base a una serie de preguntas y respuestas
que, por ejemplo, en un trabajo te hacen una entrevista para conocer los datos del futuro trabajador. En este mismo influyen dos personas, el que se está entrevistando y el que realiza las preguntas. Por otro lado, el simposio es el grupo de charlas o exposiciones verbales en los que se incluyen varios individuos en un solo tema y no dura más de 20 minutos. El PILIT es una técnica de trabajo en grupo en donde se intercambian ideas en pequeños grupos de 6 personas de un tema elegido por el moderador. En este caso podría ser un maestro. El panel, por su parte, es donde se impone frente a un auditorio y hay una persona que resume todo lo hablado, que después pasará a ser parte de una discusión con los expositores y suele tardar en un tiempo de 60 minutos. De seguro muchos hemos escuchado el seminario. Pues bien, este es un estudio sistemático de un tema, es decir, de una reunión de pocos miembros donde se unen para hacer la investigación, discutir, analizar y exponer los distintos puntos de vista de cada integrante. El Congreso, por su parte, busca brindar información intercambiando ideas y averiguando situaciones, hechos y opiniones para tomar así las decisiones. Por su parte, la conferencia busca informar y explicar un tema con el fin de persuadir al público exigiendo un tratamiento detenido. Por otro lado, la mesa redonda, si bien recordamos, se constituye por un grupo de personas reunidas con el fin de estudiar un problema determinado, escuchando el punto de vista de cada persona para llevar a cabo una solución. 3.8. El guión. ¿Te has preguntado qué es un guión? Pues bien, este se trata de un texto que interpreta y a la misma vez describe una exposición de manera narrativa. Por ejemplo, una obra de teatro debe contar con un guión, es decir, un texto que estará plasmado, pero que lleva una secuencia. En fin, es la columna vertebral de la exposición que se va a presentar. 3.9. Procedimientos de estructuración de la lengua oral. La síntesis de la lengua culta se refiere a aquella modalidad de lenguaje que se utiliza en las conversaciones con el fin de que los hablantes expresen los términos y palabras de alto valor cultural, mostrando la educación moral y académica. 3.10. Usos de los recursos retóricos. Hemos escuchado muchas veces estos recursos retóricos que buscan desviar el uso normal del lenguaje logrado hacia un efecto estilístico al lenguaje, entre los que se puede mencionar, por ejemplo, la aliteración, onomatopeya, la anáfora, la reduplicación, entre otros. 3.11. Modelos, prácticas y autocorrección. Los modelos se exponen lo que son los criterios a considerar en el proceso del lenguaje, por lo que las prácticas incluyen actividades para despertar el interés y la ilusión en los niños, promoviendo así el uso de actividades lúdicas, las didácticas, las deportivas, claro, adecuando el nivel y capacidad del niño. 3.12. El diálogo. Como bien mencionamos anteriormente, el diálogo es una forma de comunicación que se da entre dos o más personas, intercambiando información y existiendo así un emisor y un receptor, determinando turnos de palabras e intervenciones en la misma. 3.12.1. El debate. El debate consiste en una comunicación igualmente de dos o más personas, pero a diferencia del anterior, se exponen ideas divididas. ¿Qué quiere decir esto? Unos defienden y otros atacan, mostrando argumentos hacia los demás, buscando así saber quién tiene la razón, pero siempre con pruebas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que la explicación haya sido de su agrado.